Buenas noches a todos. Les habla el doctor César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad y candidato a la gobernación para las próximas elecciones. Gracias por acompañarnos. En segundos se va a unir la licenciada Ada Enríquez. Habíamos estado listos, pero por alguna razón la tecnología, ¿verdad?, nos traicionó. La licenciada Ada Enríquez es la candidata a la comisaría residente. Yo soy el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad. El único partido conservador reformista que va a acudir a las próximas elecciones. Si Muy usted buenas quiere... noches a todos, ¿verdad? Quiero saludarlos. César, lo siento, pero es que estoy aquí con muchas expectativas de este programa. Y recuerde que nos va a ver a nosotros dos juntos en la papeleta, allí donde usted va a poner esa X, esa cruz, debajo de Proyecto Dignidad. Ok, César, ya, disculpa. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Como se dieron cuenta, es intensa, ¿verdad? Tiene mucho empuje. En esta noche vamos a discutir con ustedes. Importante, estamos a 73 días, Ada. Sí, 73 días para las elecciones de noviembre 3. Vamos a darle un poco de seguimiento al conversatorio, diálogo, foro que tuve con la Cámara de Comercio este jueves pasado, este jueves 20 de agosto, donde hablamos algunos temas sobre el asunto de la economía, del COVID, de qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? La cosa está media compleja. Así que los invitamos a que estén con nosotros. Vamos a tocar algunos temas sobre la actividad económica en medio del COVID, el manejo de los fondos destinados al manejo de emergencia, la Autoridad de Energía Eléctrica, New Fortress, Luma, y vamos a hablar de asuntos importantes para poder enfrentar las próximas elecciones. Así que quédese con nosotros, motive a otras personas para que nos vean, ¿verdad? Y les recuerdo, proyectodignidad.org. Proyectodignidad.org es la página, ¿verdad?, nuestra. Y es importante que usted sepa de esa página porque ahí es que usted va a tener toda la información necesaria sobre Proyecto Dignidad. Así que sí, es bien importante en este momento que usted aproveche para compartir este programa, porque uno de los asuntos que más le importa a toda la ciudadanía es el asunto económico. Y a veces usted está preguntándose cuál es la posición de Proyecto Dignidad, y creo que este es un programa que va a poder establecer una dirección clara de hacia dónde nosotros nos dirigimos. Así que tómese estos breves segundos para compartirlo en su muro, con amistades, e invitarlos a que puedan estar con nosotros esta noche. Claro que sí, claro que sí. El pasado jueves estuvimos en la asamblea, ¿verdad?, de la Cámara de Comercio. Ellos nos habían enviado una lista de 12 puntos de asuntos que querían discutir entre nosotros. Pero antes de todo, necesito que alguien nos envíe alguna señal, ¿verdad?, de que nos están viendo y escuchando, porque no estoy seguro si estamos en el aire. Sí, estamos en el aire, César, porque por lo menos yo estoy monitoreándolo con mi iPad y sí, estamos en el aire. Y Ya estamos en estamos la en el aire. página. Perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Nos hicieron una invitación, no solamente a mí, sino también a los otros candidatos a la gobernación. Y lo primero que nos preguntaron es que qué nosotros creíamos de la empresa privada, cuál era nuestra visión de la intervención del gobierno o el propósito del gobierno.
Y eso es algo que desde el principio hemos tenido claro en Proyecto Dignidad. Ada, ¿cómo nosotros vemos este asunto? Bueno, esto es bien importante. Lo que pasa es que cuando nosotros nos acercamos a cualquier asunto y miramos desde el centro, ¿verdad? Pensamos en la familia, en la persona, en la comunidad, lo vemos de una manera integrada. Así que aunque muchas veces en el discurso se habla del sector público por un lado, el sector privado por el otro, la familia y el individuo, pues Proyecto Dignidad se acerca a todo lo que tiene que ver con la actividad económica, pensando cómo la preservación de esta industria, ¿verdad? Del sector privado no solamente ayuda a desarrollar a las personas, ¿verdad? A sus sueños, a que puedan echar para adelante, sino también cómo preservar y ayudar a desarrollar esta economía privada, ayuda al sostenimiento de las familias. Si sostenemos las familias y damos estabilidad, tenemos un Puerto Rico más estable. Así que creemos definitivamente en lo que es la propiedad privada, el derecho a las personas a buscar, ¿verdad? En the pursuit of happiness, como decimos allá en Washington, ¿verdad? Mientras estamos buscando Sí, sí. la felicidad, pues definitivamente soñar, planificar, con emprender o poder desarrollarnos en un ámbito de profesiones, de la industria y sobre todo las personas que ya tienen, ¿verdad? Su negocio y demás, que pueda de verdad preservarlo aún en momentos tan difíciles como estos. Y precisamente por eso, yo sé que vas a hablar de eso, pero nosotros, aunque todavía no hemos sido elegidos, aunque no ha llegado el 3 de noviembre, tan pronto empezó esta pandemia, empezamos a establecer o a proponer medidas precisamente dirigidas a preservar estos negocios que tenemos en Puerto Rico y preservar estos empleos y junto con esos empleos entonces los recaudos, porque si preservamos los empleos, preservamos los recaudos y si preservamos los recaudos, entonces podemos sostener los servicios públicos. Ada, haciendo un paréntesis. Eh, some people are worried about your ability to speak English. Really? Why? I was even born in the States, so they should not be concerned. They can be at peace and at ease. Ok. O sea que tú masticas el difícil porque en un momento dado naciste allá, viviste allá y lo Sí. manejas sin ningún problema. Lo manejo sin ningún problema, pero quiero decirte algo y esto que le quede claro a todo el mundo, y es que yo aprendí inglés en Puerto Rico en el sistema de escuela pública. Así que aunque muchas personas se cuestionan la capacidad y la posibilidad de eso, realmente yo aproveché mi inglés conversacional y obviamente practicaba con todas las personas todos los estudiantes nuevos de Estados Unidos. Ellos practicaban el español conmigo y yo el inglés con ellos. Así Y que, tú el inglés con ellos. Así que seguro. importante. Sí, porque pues la verdad es que han habido momentos interesantes en la historia política de Puerto Rico, ¿verdad? Por el manejo, ¿verdad? Del inglés. En el caso mío, pues yo soy de Pepino, de San Sebastián de las Vegas del Pepino. El inglés que se hablaba allí, pues, no era el mejor del mundo. Obviamente uno pasa ¿verdad? Por todos los grados primarios y siempre hay una clase de inglés. No era mi mejor nota. Pero cuando empecé a estudiar medicina, casi todos los textos eran en inglés. Y las notas en el hospital había que escribirlas en inglés. Así que montones de conferencias en inglés, la literatura mayor en medicina es en inglés. Y en el caso mío en particular, pues realmente yo entiendo el inglés a perfección. Obviamente, como no es el idioma que uno habla a diario, pues a veces la pronunciación no es la mejor, pero podemos trabajarlo sin ningún problema. Créanme, el idioma no es el problema. El idioma no es el problema. El problema es el carácter, el problema es la voluntad, el problema es tener una visión clara, el problema es hacer lo que es correcto para el pueblo de Puerto Rico. Hay gente que domina el inglés y ha arrastrado a Puerto Rico a esta debacle económica y moral que todos conocemos. Importante, desde el punto de vista de Proyecto Dignidad,
la economía es un organismo vivo que en la medida en que se crean las circunstancias apropiadas va a crecer. Y el trabajo del gobierno no es controlar, es propiciar, es facilitar, es darle sostén, pero los que sostienen la economía es la empresa privada. Y eso es importante, esa es la visión nuestra. Nosotros creemos en un gobierno limitado, fiscalmente responsable, que sea un facilitador, no un controlador, que no sea el patrono mayor de nuestra economía, pero que sí tome las provisiones necesarias para que la economía nuestra eche para adelante. Y estamos haciendo cosas no esperando al 2 de enero, sino que ya desde que comenzó todo este problema, ¿verdad?, de la pandemia del COVID, nosotros hemos estado actuando, no solamente a nivel local, sino que también hemos hecho propuestas a nivel federal. Tenemos una nueva realidad. Estuve hablando recientemente con un epidemiólogo y las noticias no son halagadoras. Aquellos que piensan que el problema nuestro con el COVID, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, esto es cuestión de que se va antes de las Navidades, pues déjenme decirle que probablemente no. Esto va para largo. Cuán para largo no sabemos, pero las expresiones que esta persona utilizó a mí me estremecieron. No las voy a compartir porque realmente la vida es el día de hoy y lo que surge mañana, lo trabajamos mañana. Pero hay una realidad, y es la realidad de que todo lo que estamos haciendo, la actividad comercial, la educación, los servicios de salud, el turismo, el manejo del medio ambiente, todo, cómo trabajamos con los deambulantes, la enfermedad mental, todo en este momento está coloreado por el problema del coronavirus, un problema que ha causado tragedias en otros lugares y que todavía en Puerto Rico está más o menos manejable. Así que la primera pregunta que se nos hizo es cómo íbamos a manejar la economía en medio de este asunto del coronavirus, y no hay conflicto entre una cosa y la otra. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente no puede haber economía sin salud, pero tampoco puede haber salud sin economía. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comer, la gente tiene que pagar sus obligaciones, el gobierno tiene que brindar unos servicios que cuestan. Así que la clave es cómo manejamos la pandemia a la vez que mantenemos la economía funcional, y a principios del cierre, Proyecto Dignidad hizo una propuesta. Ada, ¿te acuerdas del proyecto 2459 que Pues presentamos? seguro, definitivamente nosotros estábamos en aquel momento, fue cuando se hizo el primer espacio de cuarentena, que era, creo que eran 15 días, ¿verdad? La primera parte, cuando ya nosotros estábamos pensando en esto, y lo que estábamos proponiendo era que se asignaran unos fondos para que los patronos pudieran pagarle a sus empleados hasta $1,500, ¿verdad? De esa quincena, o después, como se extendió, de ese primer mes, porque esto estaba, ¿verdad?, cambiando según nosotros, pero inicialmente ese era el planteamiento, No porque sabíamos, no sabíamos. exactamente, y el CARES Act no operaba sino hasta abril, así que siempre se quedaba un espacio disponible que ya nosotros de inmediato habíamos vislumbrado que era necesario ayudar a los patronos locales. Así que eso conseguimos que se presentara, ¿verdad?, ante la Cámara, pero allí está durmiendo el sueño de los justos, porque no lo han atendido. Pienso que todavía podría ser un aliciente de alguna manera, sea que lo aplicaran retroactiva o prospectivamente, si lo pudieran atender, porque entiendo que hasta el día de hoy hay dineros disponibles para esos patronos que no se han utilizado. Así que
nosotros entendíamos que era importante preservar ese trabajo, ¿verdad?, de las personas puertorriqueñas, poderle dar tranquilidad a ese patrono de que no iba a experimentar una merma ¿verdad?, en su personal, porque realmente aquellos que hemos tenido, ¿verdad?, personas en nuestras oficinas, en nuestras empresas, sabemos que cuando uno tiene que prescindir del servicio de alguien, después tienes que volver a adiestrar y todo eso presupone una serie de gastos también mayores y crea una inestabilidad porque hay un asunto también de la confianza que se va desarrollando. Así que lo propusimos de inmediato. Fíjese que a nosotros nos relacionan siempre con asuntos de valores y definitivamente lo que íbamos era dirigidos a preservar la calidad de vida o la estabilidad de la vida de los puertorriqueños con ese proyecto, porque cuando la gente está tranquila porque está recibiendo sus ingresos, eso le genera cierta estabilidad o cierto sentido de bienestar que le ayudaba a permanecer. Así que también teniendo al doctor César Vázquez como presidente, usted debe entender que también estaba velando cómo podíamos lograr que las personas se quedaran de una manera más tranquila en sus hogares, no pensando tengo que salir a pesar de este virus que todavía no sabíamos cómo se iba a comportar. Esa fue de entrada la primera iniciativa. Esa iniciativa se iba a financiar porque en ese momento en Caja, en Hacienda, Puerto Rico tenía cerca de 9,000 millones de dólares 9 billones. en ahorros precisamente separados para empezar a pagar la deuda, que no se paga desde el 2016. Y nosotros entendíamos que si se utilizaban 1,500 dólares por empleado por mes, por 1 o 2 meses, máximo 2 meses, básicamente se iban a tener que utilizar cerca de 800 millones de dólares. Ni tan siquiera llegábamos al billón, pero la gente obviamente se iba a quedar tranquila porque tenía su sueldo asegurado y los patronos se podían quedar tranquilos porque esa parte importante del gasto patronal, que es la nómina, iba a estar cubierta probablemente un 70, un 80, un 90%, dependiendo, ¿verdad?, de las características de cada patrono, ¿verdad?, de cada empresa. Como tú bien sabes, obviamente no se hizo nada, pero todavía nosotros hemos estado hablando de la necesidad de que se haga algo. Todavía ese dinero está ahí, pero es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa lo siguiente. Para mediados, creo que fue mayo 14, el gobierno de Puerto Rico anunció que se le había dado, que ya estaba en caja disponible, sí, 2,200 millones para manejar el asunto de la pandemia. Y es importante, yo tengo un documento que es de agosto 14, que habla de cuánto se ha desembolsado y en qué renglones de esos 2,200 millones de dólares. Para empezar, hace una semana atrás, todavía quedaban por desembolsar 1,644 millones. Otras palabras, de 2,200 se habían desembolsado solamente 500 y pico de millones, que estamos hablando que es un 25%. ¿Qué renglones no se han desembolsado? Pues mire, hay un renglón Private Sector Payroll Protection Program, protección de nómina para el sector privado. 350 millones. ¿Cuánto se ha desembolsado? Cero. Al día de hoy hay 350 millones de dólares disponibles. Y lo peor de todo, el gobierno no tiene un reglamento, ni los patronos saben a dónde ir para solicitar ese beneficio. 2, tenemos un programa de asistencia a los pequeños negocios. Eran 250 millones.
De eso, solamente se ha reembolsado 120 millones. Quedan más de la mitad por desembolsar, 130 millones. Así que ahí nada más uno tiene 480 millones de dólares que están disponibles desde mayo 14, hace 13 semanas, para los pequeños y medianos comerciantes, para la empresa privada, y no ha llegado. Importante, uno de los problemas que el gobierno constantemente dice que tiene, que es que no ha podido implementar un programa de rastreo a los contactos del COVID. En ese desembolso habían 150 millones para pruebas y para contacto, para contact tracing, para rastreo de los contactos. 150 millones. Al día de hoy, ¿cuánto se ha desembolsado? Cero. Cero, no hay nada desembolsado. No se ha desembolsado nada. De hecho, y uno César, dice, ¿y qué está pasando aquí? Pero en cuanto a eso, uno de los planteamientos que hemos hecho en el partido es que como el gobierno le ha impuesto la carga de la prevención o del manejo de contagio del COVID a la empresa privada, una de las cosas que podría hacer con esos fondos es reembolsarle ese gasto que le aminoraría, ¿verdad? Ese impacto que ha tenido que sufragar, ese desplazamiento de responsabilidad que ha hecho el gobierno con relación a la empresa privada. Eso es una alternativa, porque la realidad es que aquí la empresa privada ha hecho una serie de inversiones bien importantes, bien costosas, para poder manejar esto. Y bien efectivas también, costosas y efectivas. Ok, saludos a Axel, Luis, Marlene, Ketsia, Nelly. Hay alguien aquí que se llama Etcétera. Saludos también a ella. Y hay un par de preguntas. ¿Cómo afectan los impuestos en cuanto a la mercancía que permanece almacenada? Eso se llama el impuesto al inventario. El impuesto al inventario. Podemos adelantarlo. Nosotros creemos que eso hay que cambiarlo, que eso es un gasto oneroso e injusto, pero de alguna manera hay que buscar los cerca de 210, 220 millones que ese renglón aporta a la economía de los municipios. Hay que hacer una serie de cambios para que eso en su momento, ¿verdad?, desaparezca, y tenemos una serie de propuestas al respecto. Miren, hay 100 millones para los 78 municipios. De esos 100 millones, solamente se han utilizado 60. Quedan 40 millones de dólares con todas las necesidades que tienen los municipios. Y esto, señores, esto da grima. Hay 100 millones para la adquisición de materiales y de equipo de protección personal. 100 millones. ¿Cuánto queda disponible? 99 millones con 400 mil dólares. O sea, lo único que se han gastado son 600 mil dólares. O sea, pero ¿cómo es eso? Si no es el problema principal el manejo de la pandemia, necesitamos equipo de protección personal, pero no se ha tocado para nada. Importante, no hay un reglamento que diga cómo eso se va a utilizar. César, pero entendemos que esos son los fondos que se les asignó al gobierno de Puerto Rico para poderlo distribuir discrecionalmente. Así que tampoco el reglamento que pudieran generar debe ser tampoco complicado, porque era discrecional entonces del gobierno asignarlos. No. Bueno, estos están marcados, pero hay 435 millones que son discrecionales, que el gobierno, obviamente, importante, aunque sea discrecional, tienen que tener evidencia de unos requisitos, de unos procesos y la evidencia de que se repartieron ese dinero, ¿verdad?, de manera correcta. Sí, pero lo que te digo es que cuando vienen esos fondos, porque así es que originalmente se los dieron, aunque ya tienen una impresión de hacia dónde los van a dirigir,
no es el reglamento ese que es más exigente del federal, sino que le daba la posibilidad al gobierno de ser más flexible. O sea que Más uno de los flexible, sí. lineamientos, a eso es lo que voy, que uno de los reparos que siempre está hablando el gobierno de Puerto Rico es que los federales son muy exigentes, que no les permiten, ellos no saben cómo cumplir, que ellos son los que detienen el flujo del dinero, pero realmente en este caso particular, yo pienso que en los otros es igual, pero voy a referirme solamente a este. En este caso particular no tienen justificación al respecto, simplemente no se han movilizado a agilizar esta entrega, ni hablar de los de María y los de la recuperación de María. Claro, importante. Hay 50 millones para asistencia de emergencia a los hospitales públicos. ¿Cuánto se ha utilizado? 0. Wow. Hay 100 millones para asistencia a los medianos comerciantes. De esos 100 millones, ¿cuántos se han utilizado? 12 millones. Hay 87, 88 millones disponibles. Hay 40 millones para que el gobierno prepare un sistema para trabajo a distancia, trabajo remoto. De esos 40 millones, ¿cuánto quedan? 40 millones. No se ha usado nada. Hay 40 millones para establecer un programa de telemedicina en Puerto Rico. ¿Cuánto se ha usado? 0. Hay 40 millones. Y de momento, para que tengan una idea, había un programa de asistencia y cuidado para las personas sin hogar. Se asignaron Así. 5 millones. ¿Cuánto se ha usado? 0, no se ha hecho 0. nada con ellos. 0. Y de momento uno dice, ¿se puede ser más inepto? Pero no solamente ineptitud, es insensibilidad, porque la gente está sufriendo. Imagínense, dinero para los deambulantes, porque probablemente de todas los renglones que están aquí, el más, ¿cómo te puedo decir? El más crítico es la gente que está en la calle y no se ha usado nada. Y lo interesante es que quienes dan servicio a los deambulantes en Puerto Rico usualmente son organizaciones de base de fe, Sí. son las iglesias. Y esto es bien sencillo. En los deambulantes usted no gana nada. Usted lo que hace es que aporta, usted lo que hace es que brinda un servicio y el gobierno tiene dinero. Y mientras tanto, la gente que está dando el servicio se las está viendo bien difíciles. Y de momento, usted se da cuenta que aquella conferencia con tanta fanfarria del 14 de mayo, donde se decía tenemos 2.200 millones de dólares y vamos a echar para adelante a Puerto Rico al 23 de agosto. 13, 14 semanas después, no se han gastado 1.600 millones. Así que una de las primeras cosas que nosotros haríamos sería acelerar el uso de estas asignaciones porque importante, los fondos federales tienen una tranquilla. Si tú no los usas a cierta fecha, se pierden. Tengo la impresión que eso es el 30 de diciembre. Sí, hay muchos de esos que se van al 30. Se van al Así 30. que, bueno, es que son de emergencia y realmente si tú no los usas, lo que estás diciendo es que no los necesitas, ¿verdad? Porque alguien podría pensar, pues que tengo que gastarlos rápido. No, es que son de emergencia. Se supone que tú agilices la entrega inmediata porque es para poder servir esa necesidad. Y tenemos a nuestra gente sufriendo y padeciendo teniendo los recursos disponibles. Precisamente eso es lo que me trajo aquí, César. Tú lo sabes, que eso es lo que me trajo aquí. Ver que desde María eso está pasando, nuestra gente está padeciendo, el dinero está disponible, se les puede ayudar, pero los tenemos privados de lo que necesitan y nuestro pueblo está gimiendo.
Lo que necesitamos es administración básica. Y es importante que la gente sepa, de María, los fondos CDBG, Community Block Development Grants, particularmente los que son DR, Disaster Relief, para fondos de recuperación, de María, cero se ha utilizado. Los fondos para el terremoto, montones de dinero que no se han utilizado. Y de momento, ya no solamente los almacenes de Ponce que tenían material necesario para atender la emergencia humanitaria que implicaba el terremoto. Ahora es que nosotros estamos en una emergencia humanitaria, el gobierno tiene dinero, pero parece que hay alguien que no tiene la voluntad para que ese dinero se distribuya a la gente que está necesitada. Y volvemos, y es importante que entendamos esto. Nuestra economía ha sufrido un cantazo enorme. Antes de María, nosotros estábamos en quiebra. Debíamos 72.000 millones, teníamos 50.000 millones en menoscabo de los sistemas de retiro, teníamos energía eléctrica, autoridad de carreteras, autoridad de acueductos alcantarillados, todas las corporaciones públicas en quiebra. Vino María, nuestra economía que estaba frágil se fue al piso, apenas estábamos empezando a recuperarnos, vino los terremotos del área sur, y ahora tenemos la pandemia. Así que es importante que nos demos cuenta de que estamos en medio de una crisis económica. No sabemos cuántos empresarios van a perder sus empresas. Ahora mismo hay sobre 250.000 desempleados de la empresa privada, 250.000 empleados, usted multiplica por 3 o 4. Estamos hablando de 750.000, 1.000.000 de personas que no tienen su ingreso. Si usted piensa que cada empleado tiene por lo menos 2 o 3 familiares que dependen de él, póngale 2. Estamos hablando de 500.000 que se quedaron sin ingresos. Vimos la lentitud del desembolso ¿verdad? Del dinero del desempleo. Que se acabó, los $600 semanales se acabaron. Ahora hay algo por ahí que se está dilucidando. Un tercer estímulo federal. Un tercer estímulo, pero no va a ser tan grande como el anterior. Así que en este momento, la oportunidad que Puerto Rico tiene de levantarse es que haya un gobierno responsable, honesto, diligente, sensible, que tenga credibilidad y que pueda utilizar todo ese dinero para inyectarlo a la economía, cosa de que la economía vuelva a aprender y a levantarse. Mira, César, yo digo que tienen que ser personas que se nos quite el sueño, como nos ha pasado a nosotros. Ayer vi en una noticia a esta señora que ya es abuela, que el periodista se detiene porque la ve que ella está tratando de sostener una tabla de zinc con un toldo, ¿verdad? Estaba tratando de amarrar todo eso con un alambre y cuando él va, él le pregunta que desde cuándo, y ella le dice que desde María está así, que ella fue a pedir ayuda al municipio, como le dijeron que no porque tenía problemas con sus papeles, ella regresó a su casa y me partió el corazón, César, porque yo pensé cuántas de nuestra gente, ella decía, después que yo trabajé tanto, ¿verdad? Lo que quiere decir que sudó, ¿verdad? Con el sudor de su frente, hizo su casa y todo eso. Ella dijo, yo no me sentía como para rogar. Y yo pienso que más que rogar es que se vio desprovista de la compasión, del respeto, ¿verdad? Que esperan nuestros mayores con los cuales sean tratados y que sean dirigidos. Así que pienso que aún pueden haber personas, pueden ser más de los 2.000 y pico,
porque pueden haber personas que simplemente por no experimentar esa falta de compasión no dieron ese paso al frente, ¿verdad? Y nuestra gente necesita que nosotros podamos administrar, así que necesitamos ganar. Ahora digo yo como tú, nosotros necesitamos, Puerto Rico necesita que podemos ganar para poder distribuir y distribuir bien. A nosotros no nos interesan los nombres. Mire, si usted vota por mí, después no se acuerda ni de mi nombre, pero yo hago el trabajo. Eso es lo que se necesita en Puerto Rico. Al final del día es que alguien trabaje para que nuestra gente tenga esperanza. Pero siguen saliendo, ¿verdad? Los casos de corrupción, los casos de mala administración. Ahora, César, había algo que tú habías hecho de Luma. Es que no quiero que se nos vaya el tiempo porque tú querías tocar otros temas. Sí. Por aquí, ¿verdad? Lo de energía eléctrica. Dale, eso es importante, eso es importante. Sí. Si nosotros queremos que nuestra economía eche para adelante, nosotros tenemos que tener energía eléctrica a un precio razonable y con consistencia, con confiabilidad, ¿verdad? Un sistema que sea estable. No voy a preguntar a cuánta gente se le fue la luz antes de que llegara ¿Puedo Laura. levantar la mano? Laura, ok. Laura, qué nombre tan bonito, ¿verdad? Para ponerle a una tormenta, pero importante, la tormenta anterior, que no era tormenta, que no tenía nombre, que no tenía centro, en un momento dado tiró sobre 500,000 personas sin electricidad. Así que para nosotros esto es importante. Nosotros nos hemos pronunciado. Primeramente estábamos en contra del acuerdo de reestructuración de la deuda de energía eléctrica y gracias a Dios eso se aguantó. Pero en este momento hay dos cosas que nos preocupan. Está la contratación de New Fortress para manejar la conversión a gas natural de las unidades 5 y 6 de San Juan, que le puede costar al pueblo de Puerto Rico $1,200 millones. Y todavía no se nos ha dicho cuánto implica en aumento al kilovatio hora ese contrato. Aparte de que hay unas consideraciones, hay unas preocupaciones de que en la negociación del contrato esta compañía puede haber tenido información privilegiada, lo cual hace que ese contrato sea también otra manifestación de la corrupción que tenemos en Puerto Rico. Nosotros entendemos que el manejo de energía eléctrica se tiene que dar con 20 centavos kilovatio hora. Todo lo que se haga, la adición de nuevas tecnologías, la conversión a gas natural, el que venga gente a administrar, se tiene que dar dentro de esos 20 centavos. Y que hay que separar 3 centavos más para el pago de la deuda. Pero esos 3 centavos más implicarían pagar menos del 40% de la deuda. Así que nosotros tendríamos que recibir un recorte a la deuda de sobre 60% para poder pagar cerca de $250 millones al año a un 5% a 30 años, que equivaldría a $3.8 billones. Y todavía no hemos tocado cómo manejar el programa de retiro de los empleados de energía eléctrica. Que eso habría que manejarlo y desde nuestro punto de vista tendría que manejarlo el gobierno fuera de la estructura tarifaria de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que desde nuestro punto de vista, este gobierno no debe firmar ningún contrato, ni con New Fortress ni con Luma. Punto. ¿Por qué? Porque eso es amarrarle las manos al gobierno que entra en enero 2. Debe ser el gobierno que reciba la confianza del pueblo para gobernar, quien negocie en última instancia esos contratos y quien trabaje, ¿verdad?, para el beneficio del pueblo. Importante, una de las propuestas de Proyecto Dignidad es que
ningún contrato que toque dinero público puede ser confidencial. No pueden haber arreglos de confidencialidad donde medie dinero del pueblo. Eso tiene que ser transparente. ¿Por qué? Porque al final del día lo paga usted, lo pago yo. Así que ya sabemos lo que ha pasado en Puerto Rico con esos contratos de confidencialidad. Se ha escondido la corrupción. Así que energía eléctrica nos preocupa que se tomen decisiones antes de que pueda entrar el nuevo gobierno. Importante, el que firmó dos de esos contratos ya no está. Y créanme, y esto se lo voy a decir en blanco y negro a todos los funcionarios de gobierno. El que usted renuncie no le quita la responsabilidad del manejo de la cosa pública cuando usted tenía la autoridad para hacerlo. Así es. Yo creo que si hay algo que tenemos que manejar en Puerto Rico es la impunidad. El que gente le falte a la confianza que el pueblo puso en sus manos, meramente renunciando. Yo renuncio y me quito todas las consecuencias. Y lo segundo, yo quiero recordarle a todos los funcionarios públicos que su lealtad no es a quien lo nombra. Su lealtad es al pueblo de Puerto Rico. O sea, esta idea de que me nombró el gobernador y yo tengo que taparle, guardarle las espaldas y yo tengo que mentir. Pues mire, ¿sabe qué? Les recomendamos que maneje las cosas con la verdad. Si lo que le piden usted entiende que no es correcto, renuncie y denúncielo. Porque, oye, ¿cuándo vamos a tirar la raya? Oye, César, mencionaste algo en cuanto a por qué no se debían firmar estos contratos y no podemos olvidar que nuestra gobernadora actual no es una gobernadora electa, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, tampoco se nos puede ir de presente que si algo está pasando en Puerto Rico es que hay un gran descontento con la manera en que el gobierno actual ha manejado todos estos asuntos. Así que si algo bueno podrían hacer al final de esta gestión es precisamente abstenerse de entrar en este tipo de negociación para permitir que el nuevo gobierno pueda evaluar, ¿verdad? Los nuevos incumbentes puedan evaluar bien esto que nos va a afectar por muchos años por venir y que podamos considerarlo con la seriedad que se merece en ese tiempo, definitivamente. No, definitivamente. Yo creo que la decisión la debe tomar los que van a asumir ¿verdad? La responsabilidad y las consecuencias de lo que se haga. A mí me preocupa eso, o sea, definitivamente. Yo entiendo que debe ser el gobierno entrante quien tome la decisión de... Mira, antes de seguir un momentito, César, se me ocurre, ¿verdad? Esto, que nosotros dos tenemos una preocupación que compartimos desde ámbitos distintos. Y es que pienso que todos estos contratos de la Autoridad de Energía Eléctrica, de que si siguen aumentando los costos, etcétera, en el caso mío, por mis clientes que llegan, ¿verdad? A radicar quiebras, que cuando uno lo ve tienen que escoger entre si van a comprar medicina o si van a pagar, ¿verdad? La luz o si van a comprar la gasolina. En el caso tuyo te los encuentras en el consultorio afectados. O comen o pagan las medicinas. ¿Verdad? Entonces quería contextualizarlo un poco porque alguien podría pensar, ellos simplemente están hablando porque les interesa ahora llegar a un puesto. No, 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 no. No es solamente que estamos haciéndolo porque queremos servirle al pueblo, es que conocemos las historias de primera mano y hemos tenido que sentarnos con personas, ¿verdad? A aconsejarlos y de vez en cuando hasta llorar con ellos, ¿verdad? Para tratar de darles, compartir con ellos ese momento de desesperanza y de ¿verdad? Tan difícil. Así que cuando decimos queremos que esto pueda mejorar y que se le ponga un alto, estamos pensando en el impacto que va a ocasionar a nuestra gente en Puerto Rico. Esa es la realidad, o sea, en este momento
hay mucha gente, hay gente que tenían ingresos limitados, mucha gente mayor de retiro, de seguro social. Sus hijos, sus nietos se quedaron sin trabajo y adivina quién está ayudando. Pues los abuelitos, Los abuelitos. sin poder. Son los que están ayudando. Y obviamente la insensibilidad que uno ve a veces en el manejo de las necesidades que estas personas tienen es terrible, es terrible. Bueno, obviamente se han dado cuenta de que un gobierno hace diferencia en la vida de un pueblo. Un gobierno, cuando llegan las crisis sociales, el gobierno es quien tiene que manejarla. La capacidad, las ideas, la creatividad son importantes, pero lo más importante es el carácter, la disposición a hacer lo que es correcto, no lo que lo beneficia a él políticamente, no lo que beneficia a su partido en particular, sino lo que beneficia al pueblo. Yo les voy a... Estamos a 73 días de las elecciones y para enfrentar el proceso electoral, Proyecto Dignidad necesita su ayuda. Eso es. Necesita que usted se identifique con nuestra lucha, que usted se mire a sí mismo como Proyecto Dignidad. No es nosotros y ustedes, no, es que usted se ve a sí mismo como parte del esfuerzo para cambiar la dirección que Puerto Rico lleva. Un mismo equipo. Un mismo equipo. Para eso necesitamos varias cosas. Necesitamos, para empezar, dinero, que usted aporte ¿verdad? A lo que es este Proyecto Dignidad. Y lo puede hacer por ATH móvil, lo puede hacer por ATH móvil al 939-344-0101, 939-344-0101. Eso es así. Vaya a Proyecto Dignidad. Estoy tratando de proyectar la página. Sí, esto, la tecnología a veces nos fastidia un poco, pero importante, ahí en la página de Proyecto Dignidad, la verdad es que el internet está bien malito. No te preocupes, César, tranquilo que ya estamos ahí cerrando, dale. Sí, en la página de Proyecto Dignidad tenemos, ¿verdad? Algunas cosas interesantes, pero en esa página tenemos la posibilidad de dos cosas. Primero, de que usted aporte a Proyecto Dignidad. Hay una página que tiene que ver con hacer donativos y básicamente hay tres maneras de hacer esos donativos, que son ATH móvil, que lo puede hacer ahora mismito, marcando 939-344-0101. Esa es la primera, ¿verdad? Lo otro es por PayPal, y ahí está entrando, acuérdense que hay un poco un delay. Está PayPal, está tarjeta de crédito, está cheque o giro postal. Importante, todos los donativos tienen que incluir una identificación, tarjeta electoral o licencia de conducir. Así que, y lo otro, si usted quiere participar de Proyecto Dignidad, usted quiere hacer algún tipo de aportación en ideas o en función, se puede contactar con nosotros. Puede escribirnos a info@proyectodignidad.org y también en la página hay un área que dice contáctenos. Le va a abrir un espacio donde usted puede escribir su nombre, su correo electrónico, su teléfono
un mensaje o donde usted nos hable de qué cosas usted puede hacer. ¿Qué necesitamos en este momento? Pues mire, necesitamos mucha gente que defienda los votos, mucha gente que se convierta en funcionarios de colegio. Donde usted va a votar, usted ahí puede ser funcionario de colegio. Necesitamos 110 comisionados electorales locales y 110 comisionados locales alternos, que es la gente que va a organizar los diferentes áreas, ¿verdad? Distritos electorales. Importante. Si usted quiere que Puerto Rico cambie, usted se tiene que involucrar. No basta con desear. Hay que luchar. Hay que hacer un esfuerzo. Así que los invito a que nos apoyen económicamente, los invito a que se involucren en el trabajo. Importante, todavía estamos recopilando ideas de cómo enderezar a Puerto Rico. En esta semana próximamente vamos a empezar a postear en nuestra página, en proyectodignidad.org, las diferentes propuestas para la plataforma, para que las conozcan. Recuerden, Puerto Rico tiene muy buenas ideas, Puerto Rico tiene mucha gente capacitada, lo que nos hace falta es voluntad política. Es el carácter para ejecutar lo que es correcto para un pueblo. Así que, no puedo evitarlo, César, lo voy a decir. Mujeres de Puerto Rico, nosotros somos el 52% de la fuerza electoral. Así que si no te has inscrito, en esta próxima semana tienes que inscribirte. Si te habías abstenido en las pasadas elecciones y tu estatus electoral es que no estás activa, este es el momento de activarte, porque en el 2020 la historia va a registrar qué actitud nosotras asumimos por ser 52% del electorado hábil. Así que nosotras que siempre hemos dicho que queremos que se nos tome en cuenta y todo eso, este es el momento de hacer que nuestro voto cuente, votando de una manera diferente. Y si me sigues en la ruta de la mujer, te daré más detalles históricos de lo que hicieron las mujeres puertorriqueñas de finales de los 1800 y principios de los 1900 en su momento histórico para cambiar el rumbo que tenía Puerto Rico en ese momento. Importante. La fecha límite para usted inscribirse es el 14 de septiembre. Cualquier cambio, si usted no se ha inscrito, si usted no ha votado en las últimas 2 elecciones, tiene que volver a inscribirse, tiene que activarse. Para eso tiene como fecha límite el 14 de septiembre. Importante, lo puede hacer en cualquier junta de inscripción permanente. No tiene que ser necesariamente en el pueblo donde usted vota, pero tiene que hacerlo ya. Y qué bueno. Proyecto Dignidad cree en la igual dignidad entre el hombre y la mujer, en la igualdad de derechos y en la igualdad de oportunidades. Así Bien que, dicho. ¿qué te puedo decir? Se nos fue el tiempo. Ya se acabó, tan rápido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nada, un abrazo, agradecidos a todos los que nos han acompañado. Esperamos, ¿verdad? Que nos podamos ver la semana que viene. Ada. Sí, bueno, oye, recuerden pásalo de show. que pueden estar en comunicación conmigo desde mi página de Facebook, Adanora Enríquez, o mi webpage, que es www.adanoraenriquez.org. Ahí también me consigue. Y de verdad que recuerde que nosotros nacimos para tomar las riendas de nuestro país y hacerlo bien. Y usted puede, Puerto Rico puede. Si alguien son los puertorriqueños son demasiado de inteligentes y tienen demasiadas capacidades, así que el 25% de la gente que está en la NASA salen de Puerto Rico. Sí, eso por contarle algún dato, así que espero que también tengan una linda noche y manténganse en contacto, sea parte de nuestro equipo Proyecto Dignidad. Importante, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia, solidaridad social y la bendición de Dios. Nos vemos entonces. Bendiciones.